más seguramente en la librería El Sótano. La editorial es Colofón y ahí lo puede encontrar. Muy bien. Vamos a desahogar rápidamente el tema este que introdujo el de Ricardo Monreal. Mire usted, yo he planteado, y lo repito, que López Obrador jamás va a permitir que Ricardo ni Marcelo Ebrard sean candidatos de Morena. No podrá impedir que sean candidatos a la presidencia de la República de otros partidos, pero de Morena jamás. Las razones son fáciles y por lo tanto sencillas y fáciles de entender. Mire, Ricardo Monreal es una persona que se forma, se educa políticamente en el PRI. Es un hombre priista de corazón y todavía en su fuero interno sigue siendo priista y actúa como priista, opera como priista. O sea, en ese sentido, los priistas son de cuidado como operadores políticos. Entonces, Ricardo es así. Cuando por una cuestión que tomó el presidente Zedillo como afrenta personal, una anécdota que luego contaré, Ricardo decide salirse del PRI y aceptar la oferta del PRD en aquel entonces y les puso una pela. Les ganó de calle, pero eso no le preocupó a Zedillo. Él se había cobrado la afrenta de no hacerlo candidato del PRI. Póngale, bueno, gana Ricardo, sigue en el PRD, posteriormente se incorpora López Obrador y luego traiciona a Cárdenas y esto y que el otro. Y Ricardo tomó ahí una decisión de vida importante para él, unirse al proyecto de López Obrador. Y lo ha seguido y ha llegado a niveles de abyección impensables. Hubo un momento, creo que siendo senador, aceptó pasar del PRD al Partido del Trabajo para que tuvieran 5 senadores y formar el grupo político. Es decir, todas esas cosas ha hecho Ricardo Monreal por López Obrador y su proyecto. Pero eso no ha servido para que lo acepte, pero plenamente. ¿Por qué? Porque Ricardo tiene una vida política propia. Ricardo era un político ya de alto nivel, un hombre además con una formación constitucional sólida, no obstante que algunas veces tenga que deglutir tubérculo, o dicho de manera coloquial, tragar camote y plantear cosas contrarias a la Constitución que él estudió y conoce perfectamente. Entonces, pero Ricardo con esa idea de buscar el apoyo en el proyecto de López, pensando en que más temprano que tarde o tarde que temprano, López sería presidente de la República. Y él, con esa lealtad que le manifestaba, pensó sería su delfín para sucederlo en la presidencia de la República. Para ese entonces, Ebrard no brillaba, bueno, ni ahora tampoco. Ebrard es un tipo color mate, así, oscuro, no brilla ni echándole reflectores de esos que usan en Hollywood. Es un hombre oscuro, mediocre, Ebrard. Y no pensó jamás que la anticientífica Sheinbaum se acomoda con López y le dice, usted dígame qué hacer, jefe, y yo lo voy a hacer y aún más. Entonces Ricardo se ha mantenido, tuvieron un encontronazo cuando la famosa encuesta donde él cedió y aceptó, no se quiso ir de Morena. Y en esas condiciones hoy Ebrard, Monreal, tiene algo muy difícil. Él sabe perfectamente, porque es un tipo inteligente, le entiende a la política y conoce a López Obrador desde hace muchos años. Él sabe que el bulto jamás lo designará candidato, jamás. Sin embargo, él se niega a aceptar esa realidad y anda de salamero. Bueno, no se puso a alabar a la secretaria de Educación Pública ahora en la comparecencia cuando dice Ricardo, no te quedan esa abyección, ¿ya?
Pero bueno, es decir, él está haciendo su lucha, creo yo que es infructuosa. Entonces, infructuosa, perdón. Fructosa es la miel o es el azúcar de algunas plantas. Entonces, Monreal, cuando usted menciona que es el caballo negro, no. Hoy, para mí, el candidato de López real es este señor, bueno, para nada que trajo de Tabasco, y pronto va a aceptar públicamente que la anticientífica no levanta ni con un tecle. Es una mujer. El otro día leí a alguien que puso aquí, parece vela escurrida. O sea, no tiene personalidad, un hombre, una mujer sin carisma, sin nada. Y en ese sentido, además, no sabe hablar, no, a nadie, vamos a decir, entusiasma, pues, ¿no? Entonces, eso lo sabe perfectamente López. Adelanta él los corcholatazos, pero se cuida de no meter en ese paquete de corcholatas a esta persona que trajo de Tabasco. Muy bien. Entonces siguen ahí y la Sheinbaum va por acá y va por allá. Y verán, déjenme ver si tengo el periódico ese para que vean ustedes algo que les comenté hace unos días. Déjenme ver si este es el ejemplar. Verán ahorita. Porque esto habla de la falta de ética de algunos medios. Verán ahorita. A ver si lo tengo aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estás, criatura, hombre? ¿A poco tiré eso, hombre? Bueno, es una encuesta entre las que levanta de tiempo en tiempo el Financiero. Y en esa encuesta, le voy a leer el título. Vean ustedes. Ahí les va. Lean con cuidado. Dice el Financiero, creo que fue hace 2 días, sí, ayer martes. Dice, registra Sheinbaum aprobación de 58%. Bueno, dice uno, aprobación como jefa de gobierno. Pero luego cuando uno lee la encuesta, es decir, algunos de los reactivos, adelante, aquí adentro, pues se encuentra cosas muy interesantes, donde resulta que ni en la Ciudad de México votarían abrumadoramente por ella, ni en la Ciudad de México. Pero luego dice en esa encuesta también que una mayoría de los encuestados reprueban su periplo por entidades diversas o ciudades diversas de la República. Entonces dice uno, aprueban el 58% cuando lo relevante no es en la aprobación a la jefa de gobierno, cómo gobierna, sino lo relevante es que ni aquí en la Ciudad de México ganaría la elección la señora anticientífica Sheinbaum. ¿Esto qué quiere decir? Aquí está. Aquí está. Dice así, chequeo de opinión CDMX, jefe de gobierno. Y luego dice, en CDMX el 54% está en desacuerdo con giras de Sheinbaum. Y luego dice, presidenciable, en su opinión, ¿qué tan probable es que Claudia Sheinbaum sea candidata de Morena a la presidencia de la República? Mucho, dice nada más el 30%. Algo el 38%, poco el 18%. Entonces dice uno, 58% nos dice en la primera plana este periódico, pero resulta que cuando ya a ver la presidenciable ya cambia el asunto. Luego en campaña. En estos días, ¿en qué cree que esté más concentrada la jefa de gobierno? ¿En gobernar la ciudad o en promoverse como posible candidata? En promoverse el 50%. Entonces dice, a ver, ¿cómo está esto? De que el 58% aprueban su labor como jefa de gobierno, pero por el 50% dice que se anda promoviendo y no le importa gobernar aquí. Y luego dice giras.
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la jefa de gobierno haga giras a estados de la República? Y el 54% dice que no. ¿Qué creen ustedes que sería lo más interesante? Pues evidentemente estos reactivos. Pero ¿qué es lo que hace este periódico después de esos reactivos que le leí? Y aquí le pongo a usted para que no diga que es choro mareador. Ahí le va, para que vean ustedes cómo masca la iguana de ladito y despacito. Ahí le va. Registra Sheinbaum aprobación en negritas de 58%. No, dice uno, pues tiende uno a irse con esa finta, pero ya cuando va a páginas interiores y lee lo otro, pues resulta que es al contrario. Entonces dice uno, cuando las cosas en periodismo no suenan lógicas, suenan a metálico. Aquí está el periódico El Financiero. Aquí está con esto. Sirve para nada. Muy bien. Entonces, Sheinbaum todo se lo debe a López Obrador. Todo absolutamente. Ha llegado al nivel de una abyección ofensiva con tal de quedar a su lado y es leal y todo. Muy bien. Lo más probable es que López, el bulto, esté engañando con la verdad. ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard? No sé si encuentre por ahí a Movimiento Ciudadano que lo cobije, pero no tiene posibilidad alguna. El señor Ebrard es un hombre que lo han encumbrado a golpe de, pues no sé de qué, bueno, sí sé, pero ¿para qué lo digo? Una publicidad que no se sustenta en los hechos. Es un hombre que se pliega igual de manera abyecta ante el bulto, no decide en materia de política exterior, ha quedado en ridículo y lo ha ninguneado López una y otra vez. Sin embargo, es una persona, Ebrard, que si se sale de ahí, se va al anonimato de donde nunca debió haber salido. No así con Monreal. Y en el caso de la Sheinbaum, de la anticientífica, peor aún, ¿verdad? Peor aún. En esas condiciones, pues, pienso que el caballo negro sería en este momento Adán Augusto, el inútil que vino de Tabasco. Nada más. Y dentro de poco tiempo verá usted, a medida que las cosas se vayan complicando en la Ciudad de México por la incapacidad de la señora anticientífica, pues en ese momento se me cayó mi pluma. Espérenme, pues es que se me cayó la pluma, chingame. Pero aquí tengo otra, dijo aquel. Muy bien. Entonces yo creo que en lo que se refiere a la sucesión presidencial, valdría la pena que no adelantemos vísperas. Falta todavía 6 elecciones a gobernador el año que viene, 2 más el 23, para poder emitir alguna opinión en torno al 24. Pero ya vio usted la encuesta y la manipulación ofensiva del periódico El Financiero. ¿Para qué se va con la finta usted en esas disque encuestas? Muy bien. Vamos ahora a ver la nueva geografía del país. Miren, la señora Delfina, con todo respeto para ella, es una persona cuya ignorancia no solo lo es ignorancia, sino que además lo exuda. Es una mujer impreparada, es una mujer con un vocabulario quizá de un niño de 4, quinto de primaria, primero de secundaria a lo más. Es una persona de una incapacidad ofensiva evidente. Y ponerla al frente de la Secretaría de Educación Pública es una ofensa. Es una ofensa a los mexicanos por parte del bulto. ¿Pero por qué la pone ahí? Pues porque va a hacer lo que le diga, no decide, ella nomás pretende ejecutar cosas y cuando tiene que aparecer públicamente, la riega más que la Conagua. Este traspiés de
poner a Hermosillo y Cananea como parte de Jalisco. Y luego el uso repetido de precisamente, lo único que le queda a uno por decir es, precisamente, esa señora no debería estar ahí en la Secretaría de Educación Pública. ¿Dónde? Pues yo no sé si en Texcoco exaccionando a los trabajadores del ayuntamiento, no lo sé, pero como titular de la Secretaría de Educación Pública es una vergüenza para el país. Pero ella, otra vez, igual que la anticientífica Sheinbaum, ya se ve ella despachando en el Palacio de Gobierno del Estado de México, en Toluca, ciudad capital. ¿Permitirán los ciudadanos del Estado de México esa ofensa que ese pseudo partido designe a esta señora que, como dije, exuda ignorancia, así como la anticientífica exuda servilismo, actitud lacayuna, por los poros se le sale lo lacayo? Esta señora por los poros se le sale la ignorancia, la incapacidad, lo burdo. En fin, eso es lo que podríamos decir. Por supuesto que ahí en esta comparecencia, Ricardo Monreal, y yo subí un tuit ahí, con esa salamanería al viejo estilo. Salamero, ahí, no, usted acá. Son fórmulas de cortesía, pero que además se ven mal por el exceso de almíbar que le pone Ricardo. Ni así va a ser candidato. Ricardo, estás equivocando la estrategia. Por eso yo te puse en un tuit el otro día que corre a esos asesores que tienes porque te están empinando. Muy bien. Vamos ahora a la parte central. El bulto en Washington. Las relaciones de México con los Estados Unidos han sido difíciles desde cuando Estados Unidos se convierte en un país, la independencia, 1776, y luego México es independiente en 1821. Hubo problemas importantes en Estados Unidos, la guerra de secesión, pero en México también hubo problemas, producto de la corrupción, del desorden. Abandonamos amplias regiones del territorio nacional. No tenía ni los recursos, ni demográficos, ni militares para proteger prácticamente medio territorio, California, Arizona, Nuevo México y Texas. De tal manera, pues, que lo perdimos, ya no tiene caso, es algo que sucedió hace casi 170 y tantos años, ¿verdad? Entonces, ese es un hecho. Las relaciones posteriores a 1847, cuando llegan hasta la Ciudad de México las fuerzas norteamericanas, eso fue pues una afrenta. Alguien dirá, todos los mexicanos, yo creo que deberíamos precisar, a la clase de políticos que hemos formado. Un desastre, al grado tal pues de que no perdimos más porque los norteamericanos han de haber dicho, bueno, ya con esto ya basta, ¿no? Porque si hubieran querido, se quedan hasta con Chiapas. Ese era el nivel que teníamos como país independiente. Posteriormente las cosas cambian, hay una invasión en 1914 en Veracruz, luego la incursión que hace el general Pershing para encontrar y capturar a Francisco Villa, cosa que no lo pudo hacer, etcétera. Y ha generadose en la sociedad mexicana un sentimiento antinorteamericano enfermizo. Cuando podríamos ser un país casi una potencia media, pero somos tan absurdos, es decir, somos tan apegados al antepasado que hay personas ahorita que odian a los norteamericanos. No, los yanquis si nos quitaron esto. Pero cuando usted ve sus costumbres, sus propiedades, su forma de vestir, sus viajes de placer, resulta que prácticamente son norteamericanos nacidos en México. Entonces, somos hipócritas en ese sentido. Y mire usted, yo creo que los más
abiertos apoyadores de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, hoy en América Latina, están aquí en México. Y dice uno, ¿por qué lo hacen estas personas? ¿O son unos retrasados mentales que no se dan cuenta la realidad en la que vive Cuba, la que vive Nicaragua y la que vive Venezuela, para plantear que aquellos tres países son el futuro? No. Saben perfectamente la situación de cada uno de esos tres países, saben las causas por las cuales están en esa ruina ofensiva y en esas dictaduras que apenas anteayer hicieron gala de ella estos títeres de Raúl Castro, este gobierno del señor Díaz-Canel y el comportamiento de Daniel Ortega en esta última elección. Es una farsa completa. No se diga lo de Venezuela. Pero repito, ¿por qué lo hacen? Oportunistas, sinvergüenzas o cobardes, o unos pocos por ingenuos que todavía se quedaron con aquella ilusión de la revolución cubana, los barbudos y eso, viven todavía en el antepasado. La verdad es que México podría aprovechar de una forma increíble la vecindad con los Estados Unidos, que nos separa una frontera de 3,200 kilómetros, 240. Vamos a suponer que se hiciera o que se dijera, a ver, en México, al país que quieran irse del mundo, pueden irse, ya arreglamos con todos los países para que los acepten. ¿Cuántos mexicanos piensan ustedes que se irían a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, a vivir allá, ese paraíso socialista? ¿Cuántos piensan ustedes de los, vamos a decir, 95 millones de mexicanos adultos? ¿Cuántos piensan ustedes? ¿Un 1%? Para mí es mucho. ¿Y cuántos piensan ustedes que querrían irse a vivir a Estados Unidos y Canadá? Todos. Entonces dice uno, a ver, ¿quién tiene entonces la razón? ¿Estos todos que se irían de buena gana a Estados Unidos y Canadá? ¿O esos 50, 100, 150 que se irían a Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Quiénes tendrían la razón? O para decirlo en el correcto francés del sur, ¿quiénes serían los pendejos? ¿Los que se quisieran ir al norte? ¿O ese puñado de sinvergüenzas ratas enriquecidos ofensivamente que se querrían ir a Cuba, a Nicaragua o a Venezuela? Ahí está la respuesta. Entonces, creo que esas ideas caducas, acedas frente a Estados Unidos, son las que tiene el bulto. Y las tiene desde su etapa juvenil en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y ahí está, como el bulto quedó en estado catatónico, despertó el 2018 y ahí está. El señor tiene la mentalidad de los años 70, de los años de Echeverría. Y no ha avanzado un ápice, no se ha movido de ahí. Una micra no se ha movido de ahí. Pero que él lo haga, bueno, dice, pues el hombre está mal de la cabeza, pero que le aplaudan sus paneaguados, sus glúteos veloces, dice uno, cuidado. ¿En qué condiciones va a llegar a los Estados Unidos? Yo creo que no ha habido etapa tan débil de México frente a los Estados Unidos como esta. Este gobierno tiene una capacidad destructiva que prácticamente en 2 años destruyó la economía 15 del mundo. En 2 años o menos, si me provoca. Va a llegar en condiciones, es más, la recuperación que se ha visto, que es más bien un rebote, se debe a aquellos sectores o aquellas actividades económicas que están ligadas y son interdependientes con los Estados Unidos. Una parte de la agricultura de exportación, alguna agroindustria también de exportación, verduras, legumbres, frutas, etcétera, productos hortofrutícolas y la industria automotriz y la industria maquiladora.
Gracias a esa integración con la economía norteamericana es que este país ha empezado medio a moverse. De ahí en fuera, bueno, vea usted las colas que se han formado hoy en todos los cruces fronterizos para ir a comprar a Estados Unidos. Y dice uno, ¿no habrá esas cosas aquí? ¿Por qué quieren ir allá? Porque las personas saben que allá van a encontrar quizá las mismas cosas, pero más baratas, una mejor oferta, un mejor trato, una mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se van a Cuba a buscarlas? ¿Por qué no se van a Nicaragua o a Venezuela? ¿Por qué se van a los Estados Unidos? ¿Por qué de todo el mundo quieren irse a vivir a Estados Unidos? ¿Serán una bola de tontejos en todo el mundo? No, porque el sistema económico, el modelo económico de allá permite que la gente viva mejor que aquí. Entonces, en esas condiciones el bulto pues llega a tratar de defender lo indefendible. Una visión del mundo de la energía de los años 30 en algunos casos y de principios de los años 60 en el otro. Una visión hacia el combate al crimen organizado y al desorganizado también, que se funda básicamente en la cobardía. Se disfraza con abrazos no balazos y que son pueblo, no, porque López Obrador ha sido toda su vida un cobarde, un traidor, un hombre que no enfrenta al adversario, lo insulta, lo ofende y le huye. Ese es López Obrador. López Obrador es un hombre que ignora las grandes transformaciones que se han dado en el mundo en los últimos 70, 80 años. No conoce el mundo, ni le interesa conocerlo. Él piensa que México cerrado es el futuro luminoso. Como diría alguna vez el finado Carlos Castillo Peraza, refiriéndose a los priistas en aquel entonces, hoy puede ser aplicable al bulto. Nos quiere vender el antepasado como el mejor de los futuros. Y producto de la manipulación política e ideológica y la cooptación de decenas de millones de ciudadanos, hay decenas de millones de mexicanos que le creen todavía. Lo peor, lo trágico de esto es que los que más han sufrido estos 2 años y medio, estos 3 años, los que más van a sufrir en los que siguen, son ellos, los que babean ante López. En el pecado, como diría mi mamá, llevan la penitencia. Vamos a estar atentos, pues, a ver qué se discute sobre energía. Lo curioso es que López dice, no, eso no. Y ya dijo la Casa Blanca, la cooperación energética de los 3 partidos o algo así va a ser tema que se va. Órale, Zócalo por Tacuba. En esas condiciones, pues, López hará el ridículo, la situación se ha complicado para él y la posición de los norteamericanos prácticamente quedó hoy vacía de paciencia ante un gobernante inepto, incapaz de entender lo más elemental de la gobernación e incapaz absolutamente de entender los problemas que el mundo está enfrentando hoy. En esas condiciones, ¿qué podemos esperar? Prácticamente nada que vaya a ser. Vamos a ver, pues, qué sucede, cuáles son los resultados. Y por último, 2 notas muy cortas. La primera, Aeroméxico acaba de ratificar su decisión de no mover operación alguna a Santa Lucía. Es más, creo que 20 vuelos los van a pasar de la Terminal 2 a la Terminal 1 para mejorar la atención, el servicio, etcétera. Está a punto de resolver su reestructuración financiera, pero dice Santa Lucía, conmigo no cuenten. Si saben contar, cuenten con el INEGI, pero conmigo no. ¿Qué es lo que significa eso? Mire, con mucho, no obstante que Volaris, que movió más pasajeros acá, no, la línea aérea por excelencia en México y con una gran presencia internacional es Aeroméxico. Volaris es una línea
pues bueno, es una línea. Pero Aeroméxico es socia de una de las grandes aerolíneas de Estados Unidos, que están dispuestos a seguirle metiendo dinero. Volaris, bueno, pues ahí andan los problemas, que si subes una bolsita le cobran 800 pesos arriba. Es decir, es una línea que en cuanto a su servicio y el trato al pasajero es una línea pedorra, de pedorrillo. Una línea donde lo hacinan en la cabina como ganado. Es una aerolínea no de bajo costo, sino es una línea cuyos dueños son unos miserables que quieren recuperar la inversión en horas, no en años. Ese es Volaris. Interjet pues ya no existe, entonces solamente queda Aeroméxico. Y en ese sentido, pues, Aeroméxico dice no a Santa Lucía. ¿Qué van a hacer con Santa Lucía? Pues va a quedar como una base militar, como lo ha sido desde 1952-53. Eso es todo lo que va a pasar ahí. Habremos perdido una gran inversión, pero fíjese lo que son las cosas. Hoy, el bulto estaría presumiendo un aeropuerto como el que se diseñó para Texcoco. Hoy, 3 años después. Vea usted la inauguración de la Terminal 2 en Panamá, convirtiéndose en el centro de acopio y distribución de mercancías de América Latina, cosa que México habría sido de haber continuado con el aeropuerto. Pero la locura de un hombre obsesionado por demostrar yo soy el que mando, en los próximos 16, 17 años seguiremos pagando ese aeropuerto que no construimos, ¿verdad? Pero por él votaron 30 millones y todavía aplaudieron algunos, una minoría muy, pero muy chiquita, valga la expresión, aplaudieron que se cancelara el aeropuerto. Bueno, pues, ni modo, así es esto del abarrote y de la mermelada de fresa McCormick, ni modo. Vamos a ver, pues, qué sucede con esto de la terminal camionera aquí en Santa Lucía. Los problemas arrecian, no hay dinero, hay pleitos jurídicos por unos terrenos y que esto y que el otro y de más allá. Saber cómo lo resuelven, ¿verdad? Y otro elemento, rápidamente, otro punto, el INE. La verdad es que cuando en la gobernación los gobernantes manejan los asuntos con las patas, las cosas no salen bien. Hoy, esta situación del proceso de revocación de mandato es un conjunto de violaciones constitucionales que, por desgracia, a nadie parecen preocuparle. Hay unos letreros donde Morena está la revocación o la ratificación de mandato. No es cierto. Eso es violatorio del artículo 35 de la Constitución. Pero ¿a quién le preocupa una violación constitucional hoy? A muy pocos mexicanos sí nos preocupa eso. ¿Por qué? Por las consecuencias que tiene y por la visión que el bulto tiene del papel que juega la ley suprema, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No entiende que la Suprema Corte va a defender la Constitución. Ya la decisión esta, que yo aquí lo dije, aquellos que decían, Saldívar se allanó, lacayo de López, y decían una bola de babosadas, yo les dije, no, señores, están equivocados. El ministro presidente está cuidando las formas y los tiempos, y no se va a aprobar eso. Ninguno ha tenido la decencia de decirle al ministro presidente, señor, lo ofendí, lo critiqué, pero me equivoqué. Le ofrezco una disculpa. Ninguno. Porque eso somos. Hablamos a lo baboso, sin saber, sin estudiar el tema, y cuando la realidad nos dice que dijimos puras babosadas, nos vamos a otro tema. Así somos los mexicanos. En esas condiciones, pues, el Poder Judicial parece que está adoptando una actitud digna. Espero que siga así, porque ese es hoy, porque los empresarios, una bola de cobardes, mudos, con un silencio cómplice y cobarde, se han amoldado a este gobierno destructor. La única esperanza que nos queda hoy es la Suprema Corte.
tengo confianza en que los 11, bueno, habrá cambios, llegará una persona, la señora, creo que Loreta Ortiz, creo que es la que llegará, al menos. Y como no hay nepotismo en este gobierno o no hay favoritismo, pues nada más es la esposa del que dirige la FEPADE y cuate de López Obrador. Entonces, para que vea usted cómo pinta el Colorado. Pero ese es el gobierno de amigos, de cuates, de compadres, por el cual votaron 30 millones de babiantes seguidores acríticos de López Obrador. Muy bien, seguimos pues. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a decir lo de la posada. Ah, bueno, lo de la posada, miren. La posada se va a celebrar, por supuesto que es una posada virtual, el 11 de diciembre, que es sábado, el 11 de diciembre. Van a recibir una invitación, por lo tanto, para recibirla tienen que enviar a un correo, a una dirección electrónica que dice posadaconangel@gmail.com. Repito, posadaconangel@gmail.com. Ahí ponen su correo, dicen quiero participar en la posada y les responderán con su invitación. Sin invitación no van a poder entrar a la posada. No van a poder entrar. El tope son 200 personas. Entonces, apúrense, ya está ahí la dirección, ya está ahí para que envíen su interés. ¿Y cómo va a ser la posada? Pues bueno, pues no vamos a quebrar piñatas y cosas de esas, pero cotorrearemos aquí, hombre, algunos temas acá que, pues, recordar anécdotas y cosas de esas. Y como va a ser un acto cerrado, pues sí podemos echarnos una copita, podemos brindar. Pueden poner como el año pasado. Así, botanitas y eso vamos a poner aquí. Vamos a poner caviares con frijoles refritos, pero de los caviar chiquito, ya sabe, puras cositas acá de gente, de esclavos del salario mínimo que somos todos. Entonces, va a ponerse bien, hombre. Entonces, apúrense. Y posteriormente, el día 15, el 15 de diciembre, que es miércoles, a media semana, antes de salir de vacaciones, vamos a rifar algunas cosas, libros fundamentalmente. Ya sabe usted que, como me dice un amigo, Ángel, es que tú no quieres a tus amigos, les regalas puros libros, dice, ¿no? Entonces, pues así soy yo, puros libros, voy a hacer una selección y voy a comentar ahí alguna muy buena idea de un gran amigo que me dice, valdría la pena, Ángel, que tú les explicaras, bueno, ¿por qué regalas ese libro? ¿Por qué lo leíste? ¿Qué te dejó ese libro? ¿Cómo te impactó en tu vida ese libro? Entonces hay varios libros ahí que voy a regalar, espero sean de su interés y les diré por qué regalo ese libro. ¿Qué busco yo regalándoles esos libros que a mí me impactaron en un determinado momento? Entonces, se va a poner bien y vamos a disfrutar y hay que estar atentos porque vamos a cumplir 1000 mañaneras. El día 15 por la mañana va a ser la mañanera 1000. O sea que es un acontecimiento también que me da mucho gusto que compartamos en la tarde, en la hora de 7 a 9 o 7 a 8 y media, 8:40. Ahí vamos a celebrar porque ese día por la mañana, la mañanera de Ángel es la número 1000. Entonces, pues en esas condiciones yo les pediría, apúntense, hombre, va a estar bueno el jolgorio. Ya saben, repito, posadaconangel@gmail.com. Vamos, pues. ¿En el asunto poner? ¿Perdón? Y en el asunto poner quiero participar en la posada. Muy bien. Viene. Lo de mañana. Lo de mañana. Que vamos a empezar a compartir los. Bueno. Y a partir de mañana hay algunas personas que me comentaron, oigan, Ángel, yo no tengo tiempo para aguantar la hora y media, la hora 40. Entonces, platicando con algunas personas y entre nosotros, el equipazo, mi hija que está fuera del país,
la sobrina que está en Obregón, mi esposa, mi nieto y yo, los 5 magníficos, encontramos una solución que espero sea de su interés. Vamos a partir de mañana, los martes y jueves, martes, jueves y sábado, vamos a subir la parte editorial. Nada más. O sea, estos 25, 30 minutos es lo único que vamos a subir. De tal manera que la otra, las felicitaciones, algunos temas, no. Pero la parte editorial de Platica con Ángel es lo que vamos a subir. Empezamos mañana jueves. Martes, jueves y sábado. El martes será el editorial del lunes, el jueves el del miércoles y el sábado el del viernes. Espero que sea de su interés y estamos abiertos a opiniones para mejorar y corregir los errores que seguramente aparecerán. Ahora sí. Sí, ¿por qué no te despediste en vivo de Atípica? ¿Cómo lo hiciste en vivo? Bueno, ¿por qué no